ya inicié. Okay. Doctor, gracias. Entonces decíamos que la programación de actividades es una actividad clave en la gestión institucional, ¿no? Y porque ahí es donde aterrizan todos los planes y programas, ¿no? Y dependiendo de cómo hagamos la programación de actividades, vamos a tener los recursos disponibles para poder ejecutarlas, ¿no? En base a esta programación es que luego se asignan los presupuestos. Eso es lo que tenemos que generar, ¿no? Entonces, ahora para entender un poco mejor esto, un poco recordar las clases de planificación en salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planificación, corresponde a todos. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos. Sabemos que la planificación es el proceso mediante el cual el Estado y la sociedad definen lo que proponen lograr en el futuro, ¿no? Y especialmente en el campo de la salud, y es en función a esto que se van a asignar los recursos para poder garantizar el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces, planificar es establecer una relación directa entre recurso y objetivo. Si nosotros no definimos adecuadamente los objetivos y en base a esos objetivos establecer cuál es la línea de actividades y tareas a desarrollar para poder cumplir con estos objetivos, entonces no vamos a poder establecer los presupuestos y la asignación de los recursos que se necesita para trabajar con eficiencia, calidad, ¿no? Sabemos que en salud manejamos tres componentes importantes, ¿no? La eficacia, la eficiencia, la calidad, ¿no? Entonces, la eficacia es que todo lo que hagamos tiene que estar orientado a resolver los problemas. En medida de que nuestras acciones estratégicas resuelven mejor los problemas, seremos más eficaces. La eficiencia es el uso racional de los recursos y la optimización del uso de los recursos. ¿Qué significa? Utilizar bien los recursos y en la medida de lo posible hacerlo al menor costo, sin atentar contra la calidad, ¿no? Porque si no seríamos eficientistas, ¿no? Lo ideal es que yo debo garantizar uso racional y óptimo de los recursos. No importa acá el precio, a veces nos dicen en eficiencia generar resultados al menor costo, eso no es cierto, ¿no? Sería generar los resultados con el uso óptimo de los recursos, porque de lo contrario, si quiero trabajar a menor costo, como que pasó en mi hospital, ¿no? Cuando trabajamos con el doctor Guarache, con el doctor Kobashikawa, implementamos todo un sistema de gestión de la bioseguridad del hospital, ¿no? En el año 2009 me cambiaron del área, fui fuera del hospital, regresé en el año 2012, y cuando regresé en 2012 encontré que para lo que es bioseguridad, en lo que es papel toalla, por ejemplo, el planificador, el responsable de planificación del hospital, para ahorrar recursos, compraba un papel reciclado, ¿no? Y que no cumple con los objetivos de la calidad. Y teníamos toda una discusión, ¿no? Decirle que tiene que comprar realmente el papel que garantice la bioseguridad adecuada, que tiene que ser un papel blanco, virgen, ¿no? Que no tenga huellas de residuos extraños, que además sea de 100% celulosa, que tenga gran capacidad de absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Y definitivamente, pues, si comparamos los costos del papel reciclado, costaba, digamos, 15 soles, un rollo de 300 metros, y el otro costaba 38 soles, el rollo de 300 metros, ¿no? Entonces, si quiero ser eficiente, ¿por cuál optaría? Entonces, si lo entendemos, la eficiencia como reducir costos, voy a optar por el papel malo, ¿no? Porque el otro no cumplía con ninguno de los criterios de bioseguridad. Pero si quiero garantizar realmente la eficiencia con el uso óptimo y racional de los recursos, tendría que optar por el mejor papel que cumple con los objetivos. Y además, ¿no? Cuando veíamos, al final ahorrábamos, porque con el papel que tiene todas las características, 100% celulosa, yo para secarme las manos necesito solamente una hoja de papel, mientras con el otro, que es de mala calidad, para secarme las manos necesito 4 hojas de papel. Al final salía más caro todavía, ¿no? Y no cumplía con el objetivo
de la calidad fundamentalmente. Entonces, en salud no podemos atentar contra la calidad, ¿no? Y la calidad saben que tiene que ver con los procesos, la calidad administrativa, la calidad técnica, la calidad humana, ¿no? Entonces, esas tres cosas hay que considerarlo, ¿no? Que ya vieron en clase anterior, la clase de calidad en la parte de gestión, ¿no? Entonces, planificar aquí es establecer, decíamos, una relación directa entre recurso y objetivo. Entonces, tengo que garantizar que los recursos estén disponibles con las condiciones técnicas para alcanzar los objetivos esperados, ¿no? Entonces, implica la necesidad de utilizar un proceso racional, lo que hablamos, ¿no? La racionalidad, para lograr con esos recursos existentes el máximo de los objetivos. Acá sí es muy diferente, ¿no? Entonces, hay lo que se llama el principio de maximización. Entonces, tengo que hacer uso óptimo, ¿no? Y racional de mis recursos. Y con los recursos que tengo, sí debo lograr el máximo del objetivo. Luego, utilizar el mínimo de recursos para lograr el objetivo determinado. Es otra cosa importante, ¿no? Entonces, yo no puedo planificar o asignar recursos para una actividad o una tarea que no estén establecidos dentro de los parámetros racionales. Entonces, no puedo dar más de lo necesario, ¿no? Entonces, hay que dar lo que realmente se necesita. Y ese es el otro principio que tenemos que trabajar en la planificación de salud, que se llama el principio de minimización. O sea, utilizar el mínimo de recursos para lograr el objetivo. Entonces, el objetivo está de por medio siempre. Y nuestro objetivo en salud es eficacia, eficiencia y calidad, ¿no? Debe estar empresado en forma significativa de aumentar el rendimiento de los recursos, disminuir el costo de las actividades para alcanzar más objetivos, ¿no? Entonces, el proceso de planificación está contemplado en una serie de pasos que hay que seguir, ¿no? El primer paso es garantizar el diagnóstico, que ya lo hemos visto en la parte de planificación, ahorita lo estamos viendo para recordar. Igual, cuando vamos a programar actividades, tenemos que tener este diagnóstico visible y evaluable, ¿no? Entonces, el diagnóstico, dice, en la programación es indispensable para hacer una descripción objetiva y exacta del estado de salud del área programática, ¿no? Y hay que explicar ahí las causas determinantes de esta situación. Entonces, en el diagnóstico hay que considerar 4 aspectos importantes, ¿no? ¿Cuáles son los agentes patógenos causantes de los problemas de salud que atendemos? ¿Cuál es la susceptibilidad de la población, ¿no? Condicionada a la estructura demográfica, factores socioeconómicos? Ver el medio ambiente con sus aspectos geográficos, condiciones de abastecimiento de agua, sistemas de disposición discretas, basuras, vectores, vivienda, etcétera, ¿no? Y el cuarto factor, que es el diagnóstico que debe estar en relación a la política sanitaria, ¿no? Entonces se define como el proceso por el cual se adoptan decisiones y se realizan esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados y establecidos por el ente rector, ¿no? No podemos desalinearnos nosotros de las políticas, no podemos desalinearnos de los programas de salud, no podemos desalinearnos del plan estratégico institucional, ¿no? Tenemos que estar acordes a esos lineamientos, ¿no? Entonces, conocida la realidad con el diagnóstico y teniendo aquí la idea de qué es lo que queremos obtener, ¿no? Entonces, vamos a proceder a conocer cuáles son los recursos existentes para poder garantizar qué es lo que me falta para ello programarlo y tenerlo dentro de mis actividades, ¿no? Como los recursos necesarios, ¿no? Entonces, el segundo componente importante en el proceso de la planificación es la programación propiamente dicha, ¿no? Entonces, aquí nosotros, conociendo ya los objetivos, vamos a establecer aquí las prioridades y seleccionar y determinar cuáles son los recursos necesarios para cumplir con estas actividades priorizadas, ¿no? Entonces, hay que definir acá con precisión cuál es la composición cualitativa y cuantitativa de los instrumentos de planeamiento que vamos a utilizar para, a fin de eso, determinar realmente el costo exacto de la actividad. Y es otra cosa importantísima, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el sistema de costos? Entonces, para eso tengo que tener yo un inventario de actividades, ¿no? Entonces, esas actividades tienen que estar relacionadas a un objetivo. No puedo poner cualquier actividad. Entonces, fundamentalmente lo vamos a encontrar en los planes operativos, esas actividades, ¿no? Vamos al final, les vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces, las actividades tienen que estar alineadas a los planes institucionales y están dentro del plan operativo, ¿no?
Entonces, la actividad luego se aterriza en tareas. Entonces, la tarea es la que realmente lo vamos a financiar, ¿no? Pero la actividad está relacionada directamente con el objetivo, con el logro del objetivo. Actividad que no está ligada a un objetivo es actividad que no debe realizarse, ¿no? No tengo por qué realizarla porque no está ligada a ningún objetivo. Por lo tanto, sumaría costos para la institución, ¿no? Entonces, acá seleccionamos cuál de los instrumentos se debe usar para producir un tipo de actividad más efectiva, ¿no? Entonces, hay que trabajar con algunos indicadores acá importantes, como es rendimiento, como es calidad y optimización de costos, ¿no? Luego, con fines programáticos, luego se adopta el tipo de instrumento que va a demostrar la mayor efectividad, ¿no? Y conociendo acá los recursos, luego vamos a determinar de manera realista las prioridades de los objetivos. Entonces, ¿por qué es que planificamos? Realmente nosotros planificamos porque no tenemos recursos de sobra, ¿no? Porque siempre hay recursos limitados. Entonces, nosotros tenemos que planificar en función a objetivos priorizados, ¿no? Entonces, para eso hay que tomar en cuenta criterios de priorización, que también me imagino ya lo vieron en alguna clase anterior, pero aquí para recordar, en esos criterios de priorización hay que evaluar cada problema sobre el cual vamos a intervenir, ¿no? O cada área sobre el cual vamos a intervenir, hay que ver qué problemas atienden ahí. Entonces, vamos a ver, por un lado, la magnitud del daño del problema, ¿no? Entonces, ¿cuánto del problema existe? Entonces, en un hospital, por ejemplo, quiero atender, programar en la parte de hospitalización. Entonces, ¿dónde voy a ver la magnitud del daño? Voy a ver en el número de egresos que se atienden a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a planificar. Luego, la trascendencia. La trascendencia es cuál es la gravedad de los problemas que atendemos. O sea, es muy diferente que yo atienda un resfrío común que atienda una tuberculosis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los resfríos comunes tienen alta magnitud, porque hay una alta prevalencia, alta incidencia del problema. Sin embargo, le daría yo prioridad a la tuberculosis, porque la tuberculosis, si bien es cierto, no tiene la misma magnitud que un resfrío común, sin embargo, tiene alta trascendencia, porque son casos graves y fatales, ¿no? O sea, el nivel de discapacidad o de limitación funcional que puede producir es alto y además que puede matar, ¿no? Ahí vemos la trascendencia y la gravedad. Por otro lado, hay que ver lo que se llama la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de ser suprimido o modificado. Si hay estrategias o acciones que disponemos para poder intervenir ese problema. Entonces, es otro criterio para la priorización. Y luego hacemos la técnica que vamos a usar y el costo. El costo también es importante, ¿no? Entonces, con estos 5 elementos de la estructura se hace el índice de prioridad global, ¿no? Y con ello vamos a definir los objetivos prioritarios sobre los cuales debemos planificar, ¿no? El tercer componente es la discusión, ¿no? Entonces, aquí el programador está ahora en la capacidad de presentar aquí a los organismos ejecutivos el panorama general de la situación del área programática, porque tenemos que sustentarlo, ¿no? Si no tengo yo el sustento técnico, ¿no? El sustento epidemiológico, ¿no? El sustento de recursos, entonces no vamos a poder nosotros garantizar la asignación de los recursos que necesitamos, ¿no? Entonces, acá es importante esa parte, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar lo que es un cuadro de prioridades, que ya lo vimos, contemplando la magnitud, la trascendencia, vulnerabilidad de daños, lo que es el costo, ¿no? Luego, importante aquí, si tenemos nosotros los recursos de estructura necesarios, entonces para cualquier actividad tenemos dos tipos de recursos, ¿no? Los recursos de estructura y los recursos de proceso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos de estructura? Entonces hay que ver la infraestructura, porque no podemos trabajar con infraestructura que no cumple con los requisitos. Entonces vamos a planificar en infraestructura. Luego tenemos el equipamiento, ¿no? Contamos con los equipos adecuados de acuerdo a los avances tecnológicos. Entonces aquí me va a permitir planificar actividades, pero garantizando los recursos que necesitan los estándares de calidad, ¿no? Entonces, el equipamiento es fundamental, ¿no? Otro recurso de estructura importante es el número de trabajadores, ¿no? Tengo las personas
adecuadas en número, ¿no? Todavía no vemos aquí la calidad, sino vamos a ver el número primero, ¿no? Y ese número tiene que estar contemplando en base al rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en un médico, yo le tengo que programar en base a horas trabajadas. El médico tiene que trabajar 6 horas por un turno, en un turno de 6 horas. En ese turno de 6 horas le corresponde una hora científica. No le debería programar en esa hora científica, ¿no? Incluso la 276 dice que le corresponde una hora administrativa y por lo tanto solamente debería programarle en base a 4 horas efectivas. Sin embargo, bueno, ahora le programan en base a 5 horas efectivas, pero en base a 5 horas efectivas necesitamos saber cuál es su rendimiento y el rendimiento está ligado al estándar de calidad. Entonces no puedo yo darle, digamos, para una atención de atención aguda, de consulta, de un caso nuevo, el mínimo tiempo que tengo que dar es 15 minutos por paciente, ¿no? Por lo tanto, su rendimiento óptimo sería 4 pacientes por hora. Entonces, tengo que en base a eso planificar las actividades que va a desarrollar ese médico. Entonces, si yo tengo que, luego ya tengo más pacientes, entonces si está por encima del rendimiento sería 4 pacientes hora médico, ¿no? Pero si me sale 4.1 hora médico, entonces lo que se está acostumbrado actualmente es darle casos adicionales, ¿no? Y eso no debe ser, porque vamos a empezar a atentar contra los estándares de calidad. Los estándares de calidad me dicen que debo darle 15 minutos por paciente, no es menos. Y si yo le voy a asignar un paciente más a un médico que debe atender 4 pacientes por hora, entonces, por lo que le damos pacientes adicionales, entonces voy a estar atentando contra la calidad, ¿no? Entonces, lo que debería pedir un médico más, pues definitivamente, ¿no? Porque al final nosotros necesitamos que ese médico cumpla con los otros requisitos de la planificación, que es, decíamos, primero los recursos de estructura, el otro son los recursos de proceso. ¿Qué es el recurso de proceso? Nosotros debemos tener ahí los instrumentos de gestión y los instrumentos de operación, ¿no? Los instrumentos de gestión hay que tener bien definido lo que es el ROF, el MOF, la estructura de cargos, los perfiles al cargo, el sistema de asignación al cargo, etc., ¿no? Eso tiene que estar bien contemplado, ¿no? Luego tenemos ya en la actividad misma del trabajador, están las guías técnicas, los manuales, ¿no? Los protocolos, ¿no? Entonces, en base a eso, tengo que ver la calidad del trabajador, ver si es competente o no es competente, evaluar las competencias. ¿Cómo voy a evaluar la competencia de un trabajador si no conozco realmente o no está estandarizado el proceso productivo, el proceso asistencial, ¿no? Y nosotros debemos estandarizar, por eso me piden que hagamos nosotros las guías técnicas de atención, los protocolos de atención. ¿Cómo voy a atender a una gestante, ¿no? Desde el momento que lo detecto hasta el momento de su alta, después del, digamos, de que ya termina su parto, ¿no? En el posparto. Entonces tengo que darle yo el alta determinada. Entonces, para eso tiene que haber todo un protocolo, que es el protocolo, el conjunto de pasos que debo yo seguir para alcanzar con eficacia, con eficiencia y con calidad esa actividad. En función a eso, luego vamos a saber exactamente cuál va a ser el rendimiento óptimo que debe tener el recurso disponible, en este caso el médico, en este caso el equipo, en este caso el consultorio o la sala de hospitalización. En todos ellos en los recursos estructurales, hay que evaluar lo que se llama el rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un ecógrafo para evaluar la evolución de la gestación y el trabajo de parto. Entonces, tengo que saber cuál es el rendimiento óptimo de ese ecógrafo. Entonces, en función a eso, también tengo que empezar a planificar, ¿no? Entonces, acá podemos considerar dos planes importantes, lo que se llama el plan mínimo y el plan máximo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan mínimo? Dice, es aquel con el que se pretende mantener, dice, el estado de salud de la población para que no se deteriore o no se empeore, ¿no?
Entonces significa el mantenimiento de las tasas de mortalidad. O sea, yo debo planificar para que el estado de salud no empeore. Entonces, si tenemos determinadas tasas de mortalidad que no son un problema de salud pública, entonces puedo hacer yo un plan mínimo. Pero si las tasas de mortalidad son muy altas, entonces yo tengo que trabajar con el plan máximo, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a ver la variación en el tiempo, ¿no? También pretende aquí mantener el volumen de actividades necesarias para cubrir la demanda de servicios en la medida que se establece el pronóstico. Entonces nosotros vamos a tener, acá utilizamos una herramienta importante que es el ASIS, ¿no? El análisis situacional de salud. Entonces en el análisis situacional de salud tiene que haber información de que me determine los modelos, ¿no? Y que en definitiva yo puedo establecer cuál es el pronóstico de lo que pasaría si es que yo no planifico determinada o cuál actividad, ¿no? Luego tenemos el plan máximo. Acá contempla las actividades necesarias para proporcionarle a la población el máximo estado de salud, o sea, las mejores condiciones, ¿no? Y aquí está condicionado esto definitivamente al rendimiento óptimo de los instrumentos, ¿no? Y cuando hablamos de instrumentos, ahí están infraestructura. Entonces, ¿cuál es el número óptimo de consultantes que puedo atender yo en un consultorio, ¿no? Pues hablamos de los consultorios físicos, hablamos de los consultorios funcionales, ¿no? Entonces yo puedo tener un consultorio físico, pero si solamente atiendo en las mañanas, entonces solamente puedo atender un turno. Pero si también atiendo en las tardes, entonces en ese consultorio físico puedo atender 2 turnos. Entonces me va a dar mayor rendimiento, ¿no? Igual, en un equipo, hay que saber cuál es el rendimiento óptimo. No debe haber ningún equipo, ningún instrumento tecnológico que no se use menos del 60% de su rendimiento, ¿no? No podemos darnos el lujo de tener, de repente, yo fui gerente en la red Sabogal, ¿no? Bueno, tuve el cargo más importante ahí, y cuando fui a hacer la supervisión a los diferentes establecimientos de la red, me fui a Ollón, por ejemplo, ¿no? Y Ollón es un pueblito donde la población es 95% asegurada, ¿no? Primero que nada, en Ollón no había un establecimiento de salud adecuado para atender a los asegurados. Sin embargo, el MINSA había construido un hospital a todo dar. Y cuando yo le pregunto al responsable, al médico responsable del establecimiento, le digo, ¿por qué no has hecho gestión para tener un terreno acá y construir un hospital? No, es que el MINSA ya construyó su hospital, pues, pero tú te has dado cuenta que acá en Ollón la población sujeta de programación para el MINSA es 5%, el 95% acá son asegurados. Entonces, muy mal hecho que hayan construido, acá va a ser un elefante blanco ese hospital, pues. Y sin embargo, el seguro que tenía la carga de la atención para todos esos trabajadores o, digamos, habitantes, porque el trabajador que es asegurado también asegura a su familia, sin embargo, no tenía ni siquiera un establecimiento propio, habían alquilado un local de mala muerte, ¿no? Y bueno, cuando fui a ver ahí los equipos, había un ecógrafo de última generación ahí, ¿no? Y cuando le pregunto al jefe, ¿cuántas ecografías hacen acá diarias? No, doctor, no hacemos ecografías diarias. Acá lo hacemos al mes, ¿no? Y al mes viene un ecografista, viene una semana, y en esa semana se hace todo lo que se puede, ¿no? Entonces, definitivamente, discúlpame, pero este ecógrafo no se queda acá, me lo llevo, ¿no? Pero no es posible, ¿cómo lo vas a llevar? No, no, pues porque ese ecógrafo está desperdiciándose acá. Un equipo debe tener, digamos, lo mínimo, su rendimiento debe estar en el 60% de su rendimiento. Por debajo del 60%, entonces tendré que hacer otra estrategia, ¿no? En todo caso, lo bajamos a Huacho, ¿no? Huacho no había ecógrafo. Bájalo a Huacho y yo prefiero pagarle un pasaje a las personas que necesitan ecografía y lo llevo a Huacho y le hago la ecografía, ¿no? Entonces, además que a veces se necesita también ya la atención más especializada, ¿no? Entonces, es importante acá que el rendimiento óptimo de los instrumentos, ¿no? Eso tenemos que trabajarlo en el plan máximo, ¿no?
Entonces, la disminución de los daños deben reducirse. Hay una determinada baja de la demanda, podemos estimar aquí el descenso progresivo y los costos de financiamiento de ese plan, ¿no? Entonces, cualquiera de los tipos que nosotros adoptemos, ¿no? Si es plan mínimo, cuando tenemos una población saludable, o sea, mi objetivo es mantener ese nivel de salud. Si es plan máximo, cuando mi población tiene problemas en su calidad de salud, entonces tengo que mejorar esos niveles. Entonces, cualquiera de los dos debe acompañarse de programas complementarios, ¿no? Que van a incluir ahí inversión en infraestructura, inversión en equipamiento, en vehículos, inversión en mejorar las competencias del recurso humano, ¿no? La cuarta parte de la planificación es la ejecución, ¿no? Entonces, la intervención del planificador en este paso debe consistir en la interpretación necesaria para que se establezcan los mecanismos ejecutivos y normativos indispensables para el desarrollo de actividades. Es cómo voy a asignar acá las actividades a los diferentes componentes de recurso humano de la institución, ¿no? Entonces hay que evaluar a lo que se llama, primero, conocer bien la estructura organizacional, ver cuál es la estructura de cargos y si realmente todos los cargos están bien ocupados y asignados, ¿no? Y en base a eso, si están bien alineados a las competencias del recurso humano. O sea, tenemos que empezar a valorar lo que se llama capital humano. Y eso a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Lo ideal es que un buen gestor, un buen director, tiene que conocer su capital humano. ¿Cuál es el nivel de competencias que tiene cada uno de sus trabajadores? Y luego evaluar si ese nivel de competencia está bien asignado a los cargos disponibles. Porque de lo contrario hay que empezar a hacer lo que se llama racionalización, ¿no? Entonces, la racionalización la primera medida es la redistribución, la reasignación, ¿no? Luego, si no tengo, ya contrataré, pues, ¿no? O si tengo, pero no están bien alineados a las competencias, los capacitaré, pues, ¿no? Haré un plan de desarrollo de recursos humanos, ¿no? Luego viene la evaluación, ¿no? O sea, no hay un sistema de planificación adecuado si es que no tengo un programa de evaluación, ¿no? Entonces, este paso debe realizarse de manera periódica. Entonces, lo ideal es que los servicios se evalúen mensualmente. Los departamentos y la organización mínimo tienen que evaluarse trimestralmente, ¿no? Entonces hay que ver cómo está el cumplimiento de metas, el logro de objetivos fijados, ¿no? ¿Por qué es importante la evaluación periódica, ¿no? Y sistemática? Porque con ello vamos a hacer los reajustes programáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el sector público siempre nos dan lo que se llama el PIA, ¿no? El presupuesto inicial de apertura, ¿no? Pero ese presupuesto inicial a veces ni siquiera te va a alcanzar ni para medio año, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen sistema de evaluación, no vas a poder hacer tus sistemas modificatorios. Y al final tú terminas con el PIN, ¿no? El presupuesto institucional modificado, ¿no? Entonces, a veces te asignan, digamos, 20 millones y terminas ejecutando 40 millones. Pero para eso tienes que tener todo un proceso de evaluación y con eso sustentar, ¿no? Que realmente estás utilizando óptimamente tus recursos y con los pocos recursos que te asignaron al inicio de año, no estás en condiciones de alcanzar tus metas y tus objetivos, ¿no? Y definitivamente te tienen que dar, pues, tienes esa capacidad para poder gestionar los recursos financieros, ¿no? Entonces, la evaluación aquí va a permitir hacer las modificaciones necesarias en la asignación de recursos, de acuerdo con los cambios observados en el proceso de ejecución de las diferentes etapas del plan, ¿no? Entonces, en resumen, esto es los momentos de la planificación, ¿no? Y que todo va a aterrizar en la programación de actividades al final, ¿no? Entonces, algunos conceptos importantes que hay que conocer, bueno, ¿qué es programación en salud? Pues es un programa de salud, es un conjunto de acciones implementadas por el gobierno, bueno, a través de su sector, en este caso lo hace el gobierno, lo tiene que hacer porque depende de las políticas. Hay dos políticas importantes en el desarrollo de un país, ¿no? Primero son las políticas de Estado, y que deberíamos tenerlo. Bueno, y ahora ya por lo menos tenemos, ¿no?
cuando Alan García publicó el libro rojo, ¿no? Entonces teníamos políticas de Estado proyectadas al 2021, ¿no? Y que con eso todavía estamos trabajando, ¿no? Luego, ahora ya tenemos políticas de desarrollo sostenible a 2030, ¿no? Que lo vimos en la clase de políticas, ¿no? Entonces, todos los sectores tienen que alinearse a estos objetivos de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, yo voy a hacer luego las políticas de gobierno. ¿Quién hace la política de gobierno? El gobierno de turno. Pero el gobierno de turno tiene que alinearse a las políticas de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, Chile nos aventaja a nosotros, ¿no? Porque cuando entró Pinochet, trazó sus políticas de desarrollo a 50 años. Y todos los gobiernos que entren tienen que alinearse a esas políticas de desarrollo. Entonces, hace sus políticas de gobierno, pero alineadas a esas políticas de desarrollo del Estado, ¿no? Entonces, luego los sectores tienen que alinearse a las políticas de gobierno. Y luego las instituciones tienen que alinearse a las políticas del sector. Entonces, así tenemos que trabajar, ¿no? Y las unidades funcionales, ¿no? O las unidades operacionales, luego tienen que alinear sus actividades a las, digamos, aquí los objetivos estratégicos y a las acciones estratégicas institucionales. Y como ven, todo está alineado, ¿no? Si trabajamos en base a esa alineación, definitivamente el Estado va a tener un uso adecuado de sus recursos económicos, ¿no? Y todo está orientado a un desarrollo, ¿no? Pero si lo hacemos de manera aislada, sin concertar, sin concretar acciones, entonces vamos a hacer mal uso de los recursos, ¿no? Entonces, por eso es importante aquí qué es la programación en salud, ¿no? Luego, ¿qué es un plan de actividades en salud? Entonces, el plan de salud es el instrumento principal en la planificación de salud de un territorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una estructura organizacional en el sector salud, ¿no? Entonces, el órgano rector es el ministerio, pero luego sus referentes están las DIRIS, DIRESAS, ahora son las, también luego tenemos las RITS, ¿no? Que bueno, cada año han ido cambiando de nomenclatura, pero al final el objetivo es casi el mismo, ¿no? Entonces, con esto se establecen luego las prioridades de intervención sanitaria, se fijan los objetivos y se definen los programas necesarios para mejorar los resultados en salud de nuestra población, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos persiguen los programas de salud? Entonces, los objetivos fundamentales de los programas están, primero, promocionar hábitos y estilos de vida saludables, la promoción de la salud, ¿no? Entonces sabemos que debemos empezar a trabajar, pero ¿cómo voy a promocionar hábitos y estilos de vida saludables si no tengo un diagnóstico de las amenazas, ¿no? Y ahí hemos tenido magos en el ministerio, por ejemplo, gente que trabajó y dijo, vamos a tener un calendario de la promoción de la salud. Y yo le llamo eventitis, ¿no? Ese calendario no me sirve de nada, ¿no? Lo único que me sirve para acordarme que el problema existe en un día fijado del año, ¿no? Entonces, el día de la tuberculosis, ese día nomás salimos con pancartas, con pasacalles, con programas radiales, etcétera, ¿no? Y pasa ese día, me olvido, ¿no? Entonces, así no funciona la promoción de la salud, ¿no? La promoción de la salud tendría que funcionar al igual como funciona el programa de vacunación, por ejemplo. Nosotros sí tenemos un calendario de protección al niño o a la población sujeta de programación, ¿no? Entonces, y tengo que cumplir al final del año logrando una cobertura vacunal por encima del 95% en toda mi población sujeta de programación, ¿no? Igual debe ser las acciones de promoción, solamente que aquí se necesita trabajar de una manera diferenciada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos que hacer? Debemos que trabajar por núcleo familiar. Realmente la promoción debe ser por núcleo familiar y por centros específicos también. Promoción en los centros laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya existe la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, donde te obligan a hacer un diagnóstico del I+C, que es el IPER, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Y en base a eso, establecer el sistema de promoción de la salud de los trabajadores para tener un centro laboral saludable, ¿no? Entonces, pero en salud pública me interesa a mí tener una familia saludable.
Entonces, para eso, ¿qué necesito? Empezar a trabajar, haciendo un diagnóstico de la familia, saber cuáles son las amenazas de salud que tiene esa familia. Entonces, tanto en enfermedades, digamos, infectocontagiosas o enfermedades crónico-degenerativas o en enfermedades de causas externas. Tenemos que identificar esas amenazas y en base a eso, luego establecer todo un plan de promoción de la salud. ¿Qué hábitos debo empezar a modificar? ¿Qué estilos de vida debo empezar a modificar a fin de que reduzcan sus riesgos frente a esas amenazas existentes? Sabemos que si no medimos el riesgo, no podemos hacer ninguna planificación. Y el riesgo depende de identificar la amenaza y luego de identificar la vulnerabilidad o la susceptibilidad, en este caso del huésped, ¿no? El huésped es la persona. Entonces, la amenaza es todo aquello que podría generar un daño. Entonces, pero no todos tenemos la misma vulnerabilidad, no todos tenemos la misma susceptibilidad a esas amenazas. Y es necesario que lo identifiquemos en cada familia. Y tenemos que empezar a, igual que trabajamos como un programa de vacunación, empezar a saber si en promoción lo tengo coberturado a mis familias. Si primero han identificado bien sus amenazas y si luego estamos trabajando para cambiar sus estilos de vida y sus hábitos a fin de que reduzca sus riesgos frente a esa amenaza, ¿no? Entonces, con eso podemos prevenir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de la diabetes, pero la diabetes cada vez nos está atacando más, ¿no? Antes era más un problema de clase alta, ¿no? Ahora es un problema de todas las clases, ¿no? De todos los estratos sociales, ¿no? Luego, ¿qué son las políticas de salud y para qué sirven, ¿no? Entonces, la política sanitaria es la forma de gobierno mediante el cual se rige la sociedad. Se regula para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos. Entonces, nosotros debemos evaluar cómo estamos contemplados en las políticas de salud. Si hay políticas de Estado o solamente hay políticas de gobierno. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia en una política de Estado y una política de gobierno? Que la política de Estado trasciende a los gobiernos. Está fijada a 20, 50 años, ¿no? Y la política de gobierno, eso le corresponde al gobierno de turno, ¿no? Que son 5 años en nuestro país, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos con políticas de Estado, entonces, por eso hemos tenido altibajos, pues, en salud, ¿no? Porque no teníamos políticas de Estado. Entonces, cada gobierno venía y inventaba la pólvora, generaba una nueva estrategia, una nueva política, ¿no? Y en función a eso, definitivamente, si no estaba bien sustentada, bien fundamentada, a veces tenía éxito, a veces tenía retrocesos, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos un plan de salud? Entonces, el proceso de formulación y desarrollo de una política de salud le va a describir en un esquema el movimiento circular que hay que definir, ¿no? O sea, conforme vamos controlando los problemas, vamos descubriendo nuevos problemas, ¿no? Entonces, hay que definir y entender bien los problemas sobre el cual vamos a planificar, ¿no? Entonces, después vamos a buscar las soluciones más adecuadas, estableciendo ahí metas y asumiendo responsabilidades. En un plan tiene que haber definido primero objetivos, definido metas y luego quiénes son los responsables. Entonces, de un tiempo acá ya le quitamos nombre y apellido al responsable, ¿no? Solamente le ponemos cargo. No, así no funciona, ¿no? La responsabilidad tiene que tener nombre y apellido, porque a esa persona le tengo que pedir la rendición de cuentas, ¿no? Porque si solamente le pongo función, entonces no estoy asignándole a nadie nada, ¿no? Entonces, acá tenemos más o menos, debemos tener contemplados cuáles son el listado de programas que tiene nuestra nación, ¿no? Acá tenemos algunas de ellas, no están todas, ¿no? Pero si quiero hacer una buena programación en salud pública, tengo que conocer todos los planes, todos los programas que tiene contemplado el país para mejorar y desarrollar el nivel de salud de la población, ¿no? Entonces, los planes de salud van a nacer de las políticas de salud. Hay que ver las políticas primero, porque tenemos que alinearnos a esas políticas, ¿no? En función a eso determinamos objetivos, metas y definimos estrategias y programas, ¿no? Representa un modelo normativo que se pretende alcanzar con un plazo no mayor de 10 años, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sistema de salud? Bueno, la finalidad es mejorar la salud de la población, prolongando la vida libre de enfermedad, ¿no? Reducir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
Entonces hay una serie de estrategias ahí y de programas y políticas establecidas, ¿no? Entonces, ¿qué es la programación? Aquí es la aplicación sistemática y ordenada de los recursos de una población para alcanzar los objetivos y metas propuestas en un plazo dado con un máximo de eficacia y un mínimo de costo para resolver las necesidades de la salud de la población, ¿no? Entonces, dice, es una aplicación sistemática. Entonces, cuando yo hablo de sistema, inmediatamente me llega a la mente el orden, la disciplina, ¿no? Tiene que estar disciplinado. No puedo hacer programación sin criterio. O sea, tiene que estar ligada, decíamos, siempre a un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar alineado a una estrategia priorizada. Y esa estrategia priorizada tiene que estar alineada al sistema de desarrollo nacional, ¿no? Entonces hay que hacer programación en red, ¿no? Es importante. Nosotros trabajamos ahorita con redes, ahorita hablamos de las DIRIs, ¿no? ¿Qué es una DIRIS? Una Dirección de Redes Integradas de Salud, ¿no? Y las DIRIs tienen las RITS, Redes Integradas de Salud, ¿no? Entonces tenemos que planificar y programar en red, ¿no? Entonces el proceso dice liderado por el gestor de la red. Entonces, en el contexto de los consejos de integración de la red asistencial, ¿no? Entonces, todos aquí y cada uno de los actores involucrados tienen que poner aquí de manera interdependiente cuál es el común de sus recursos, las tareas, los aportes, necesidades y las actitudes o voluntades, ¿no? Para poder anticipar y predecir aquí de forma sistemática cuál es la futura actividad o resolutividad que necesitamos garantizar en el sistema de salud, ¿no? Entonces, la finalidad aquí va a ser asegurar el mejor estado de salud a nuestra población, ¿no? Siempre lo hay que hacerlo en el marco de los recursos que disponemos o que el Estado nos pone a disposición, ¿no? Tratando de optimizar al máximo estos recursos, ¿no? Entonces, en salud pública hay que observar la planificación y la asignación a través de la atención primaria de salud, ¿no? Entonces sabemos que la puerta de entrada al sistema de salud es la atención primaria de salud, ¿no? Ahí es donde se realizan las actividades de promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y puede haber algunas especialidades, ¿no? Ahí ya tuvieron la clase de los niveles y las categorías de atención, ¿no? Entonces ahora nosotros trabajamos por niveles y categorías. Entonces a cada categoría le corresponde un nivel de resolutividad. Entonces hay que ver el nivel y capacitación del equipo para aumentar la resolutividad, ¿no? Es importante de acuerdo a su nivel, ¿no? Entonces hay que saber qué funciones le corresponde al puesto de salud 1-1, al 1-2, al 1-3, al 1-4, ¿no? Luego al hospital 2-1, al hospital 2-2, al hospital 3-1, 3-2, ¿no? Entonces, y en base a eso hay que luego ver si todos los recursos están disponibles para garantizar una adecuada resolución de problemas, ¿no? Si no lo tenemos, ahí está nuestra brecha, que tenemos que considerarla para la programación, ¿no? Y para la asignación de actividades y recursos, ¿no? Entonces, deriva a nivel secundario y terciario la atención, dice, por ejemplo, hospitalización, urgencia, interconsulta de referencia contra referencia, prestan servicios de atención clínica, urgencia, ¿no? Docencia, investigación, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está la disponibilidad de los recursos. Nosotros empezamos a un programa de regionalización y de municipalización, ¿no? No se logró en todo el país, ¿no? Solamente lo tenemos en las áreas de las regiones, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones luego de los equipos de atención primaria en programación, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener conocimiento de su población, tiene que tener su diagnóstico de salud, su ASIS, ¿no? Y que pueden modificar los atributos de las actividades que están orientadas en las normas técnicas. Entonces, nosotros siempre trabajamos con las normas técnicas establecidas por el MINSA, ¿no? Entonces, no podemos salirnos de esa normatividad y tenemos que adecuarlas a nuestras necesidades y a nuestras condiciones, ¿no? Existen acciones de salud pública, como ejemplo el programa ampliado de inmunizaciones, de garantías de la atención, como es el LAOS, ¿no?
el aseguramiento universal en salud a través del SIS, ¿no? Que consideran normas que no pueden ser flexibilizadas a nivel local, ¿no? Luego, tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Nos decíamos, acá la salud pública es multidisciplinaria. Por lo tanto, en programación hay que tener equipo que planifique de manera multidisciplinaria. Por lo tanto, tenemos que tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Que van a decidir quién realiza la acción de salud, teniendo presente aquí las orientaciones técnicas y las necesidades de acuerdo a nuestra realidad local, ¿no? Determinar la dotación necesaria de recursos humanos. Pues hay que planificar ahí también. ¿Quién planifica acá? Generalmente son las REITs, ¿no? Y ahora ya, ya desaparecieron, bueno, aunque no todavía han desaparecido en todo el país las microredes, ¿no? Entonces la microred ya tiene capacidad de consolidar programación del establecimiento. Las microredes luego informan a las redes, en las redes se consolida, esas redes informan a la direza, ¿no? La direza informa al ministerio y así se consolida la programación, ¿no? Ahora tenemos en Lima las REITs, tenemos las DIRIs y las REITs, ¿no? Ya no hay microredes, ¿no? Entonces igual, planifica actividades de capacitación, ¿no? Tanto en el área técnica como de gestión. ¿De quién es competencia? De las DIRIs y de las REITs, ¿no? Asegurar sistemas de supervisión, control de la calidad, evaluación de los resultados. Competencia de las DIRIs y las REITs, ¿no? Incorporar en la programación los tiempos necesarios, ¿no? Para garantizar acciones como es visitas domiciliarias, control ambiental, de riesgo sanitario, trabajo comunitario, plan de capacitación, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué es importante programar en salud? Pues si nosotros no programáramos, no vamos a poder identificar adecuadamente los problemas y las necesidades, ¿no? Que generalmente son más numerosos que los recursos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros limitación de recursos, por lo tanto es importante hacer una buena planificación a fin de enfocarnos en los problemas más importantes, ¿no? Entonces, hay un sistema de jerarquización, un sistema de priorización, ¿no? Primero hacemos lo que se llama la problematización. La problematización es hacer un listado de problemas que tengo en mi jurisdicción que resolver, ¿no? En base a ese listado de problemas, definitivamente no vamos a atenderlos a todos. Luego hay que hacer una jerarquización, hacer un proceso de calificación. ¿Cuál es el problema? Que es más, decíamos, frecuencia. Luego teníamos, el otro era la trascendencia, el otro era el costo, el otro era la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esos 4 factores son los más importantes, ¿no? Con eso hacemos lo que se llama la jerarquización. Una vez que hemos jerarquizado, vamos a tener que priorizar aquellos que lograron el mayor puntaje bajo esos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder luego definir las acciones orientadas a resolver esos problemas, ¿no? Que generalmente las acciones de salud son bastante complejas, ¿no? Luego hay que asignar el recurso necesario, recurso humano, especialmente para garantizar las acciones, y ahí tenemos otro problema, que generalmente tenemos un personal muy heterogéneo y escaso, ¿no? Entonces tenemos que optimizar el uso de los recursos humanos. Entonces, y luego los recursos diferenciados que necesitamos para lograr el control de dichos problemas, ¿no? Entonces, nosotros programamos en salud porque tenemos necesidades infinitas, ¿no? Los recursos son siempre limitados, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el dilema económico, ¿no? O sea, nuestra programación tiene que obedecer a este dilema económico, ¿no? Por otro lado, se debe lograr un equilibrio entre los recursos y las necesidades, ¿no? O sea, cómo yo asigno recursos de acuerdo a las necesidades priorizadas, ¿no? Luego tenemos, aplicamos los programas de salud, vamos a planificar en los programas de salud. Entonces, los programas son acciones que determina el Estado y a través del sector se tiene que desarrollar en cada componente operativo del sector, ¿no? En este caso, cada unidad funcional. ¿Y cuáles son las unidades funcionales? En este caso son los establecimientos de acuerdo a su categoría, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que van a estar agrupados de acuerdo a criterios estos programas de salud. Va a tener un objetivo de programa que van a ser orientado a personas, orientado al medio ambiente, ¿no? Ahora tenemos que trabajar lo que se llama desarrollo sostenible.
y tenemos que planificar acciones sobre el medio ambiente, ¿no? Vamos a trabajar en función a grupos de edad, ¿no? Que es un criterio importante, y bueno, nosotros trabajamos de acuerdo al MAIS, ¿no? Entonces, el MAIS ha establecido acá 5 grupos etarios, ¿no? O 5, digamos, niveles de vida, o de estratos de edad, ¿no? Que es la etapa niño, la etapa adolescente, la etapa joven, adulto y adulto mayor. Entonces vamos a trabajar con esos grupos ligados al modelo de atención integral en salud con enfoque en familia y comunidad, ¿no? Entonces no puedo desligarme de este sistema de programación, ¿no? Problemas de salud a abordar. Entonces hay que abordar los problemas más importantes que ha contemplado, en este caso, la política de salud, ¿no? Entonces vamos a tener problemas importantes que tenemos que abordar, lo que son las enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, enfermedades prevalentes, ¿no? El uso de tecnologías y otros, ¿no? Aquí algunos grupos etarios. Nosotros ahora tenemos programa de salud del niño, del adolescente. Bueno, no hay un programa del joven, pero ya tenemos edad joven, del adulto, adulto mayor y de la salud de la mujer, ¿no? Hay algunos programas como salud mental, bucodental, en enfermedades crónicas degenerativas como es hipertensión, diabetes, cáncer, ¿no? Entonces hay elementos fundamentales en la programación de actividades, ¿no? Entonces hay que conocer bien, primero, los propósitos, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Si no tengo este conocimiento, no puedo planificar actividades, ¿no? Luego, cuáles son los recursos que tiene la organización para poder lograr esos propósitos, esos objetivos, esas metas. Y en función de esos recursos, asigno luego las actividades, ¿no? Y luego hay que hacer aquí las normas operacionales y las normas locales, siempre ligadas al cumplimiento de esas actividades, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las etapas de programación en salud, ¿no? Entonces hay 4 etapas, ¿no? La primera etapa, determinativa o de planteamiento, que ese es el diagnóstico de lo realizado en el año anterior fundamentalmente. Segunda etapa, formulación del programa. Tercera etapa, ejecutiva y operacional. Y la cuarta etapa, de evaluación, ¿no? Entonces, en la etapa determinativa o de planteamiento, entonces hay que determinar las necesidades, evaluar la necesidad, la demanda y utilización de servicios, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico de la oferta y diagnóstico de la demanda, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos desde el nivel operacional, ¿no? Entonces hay que hacer una descripción, una explicación, una apreciación, un pronóstico, ¿no? En esa etapa también tenemos que garantizar cómo se comportó el año anterior. Siempre lo hacemos con incluso podemos evaluar hasta 3 años anteriores, ¿no? Para ver cómo se ha venido trabajando, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos una matriz de indicadores, por ejemplo, ¿no? En la etapa de formulación del programa, de acuerdo a las organizaciones, asignación de prioridades, definición de propósitos, área estratégica, objetivo específico, actividad, meta, indicadores, atributos básicos de la programación. Entonces hay que trabajar algunos indicadores importantes, ¿no? En salud, por ejemplo, si yo voy a programar número de atenciones en el año, entonces tengo que trabajar acá y número de atendidos, tengo que conocer la concentración, ¿no? La cobertura es cuánto de lo que hago va a llegar realmente al usuario. O sea, vamos a lograr coberturar el número de atenciones mínimas para garantizar la salud de cada individuo de la población, ¿no? Es la cobertura, ¿no? Y el rendimiento. Tengo que ver mis recursos realmente disponibles, me van a permitir alcanzar esa cobertura o lograr esa concentración, porque según el rendimiento, de ahí tengo que definir cuántos recursos humanos necesito, cuánto equipamiento necesito, cuánta infraestructura necesito, ¿no? Porque el rendimiento lo vamos a medir en los recursos de estructura, decíamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ahí, por ejemplo, una sala de partos, ¿cuántos partos puedo atender como máximo en una sala de partos? Y luego, ¿cuál es la demanda de partos en mi jurisdicción, ¿no? Para en función a eso definir si necesito crecer o no necesito crecer en infraestructura, ¿no?
igual, para atender el parto necesito algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, necesito un ecógrafo para hacer el diagnóstico de la evolución de la gestación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rendimiento máximo de ese equipo? ¿Y cuál es la demanda de ecografías en mi jurisdicción? Para ver si con uno solo me basta o necesito adquirir mayor número de este equipamiento, ¿no? Igual es para recursos humanos, ¿no? Decíamos, dependiendo del tipo de actividad, el profesional, ¿no? Del equipo multidisciplinario va a tener un nivel de rendimiento máximo y no puedo atentar sobre ese máximo, ¿no? Entonces aquí la concentración, esto es más o menos la fórmula, ¿no? Eso ya lo pueden ver ustedes, ¿no? Pero decíamos, yo tengo que garantizar la calidad siempre, ¿no? Por lo tanto, la cantidad del rendimiento no puede atentar contra la calidad, ¿no? La cobertura es porcentaje de la población que necesito llegar, a cuánto de la población voy a llegar, ¿no? Que es algo parecido a la extensión de uso, pero la extensión de uso más lo evaluamos para ver cómo me reconoce la población, ¿no? Extensión de uso es cuánto de la población usa mis servicios, ¿no? Hay mucha población que no usa su establecimiento de salud porque simplemente lo percibe como un establecimiento de mala calidad, pues, ¿no? Prefiere irse al establecimiento vecino o al hospital que está a una hora de viaje, ¿no? Entonces es otra cosa importante, ¿no? Hay un modelo matemático para hacer la programación en salud. Entonces, hay 5 componentes importantes. Primero, definir la actividad a programar. Segundo, conocer la población. Tercero, calcular la población a atender mediante la cobertura, ¿no? Cuarto, calcular las actividades, usando aquí la concentración, ¿no? Entonces, para lograr yo, por ejemplo, una gestante atendida o controlada, mejor hablamos de gestante controlada, ¿no? Entonces, según el programa, hay un número mínimo de atenciones que debe recibir una gestante, que está alrededor de 6, ¿no? Entonces, si no logro esas 6, entonces no estoy logrando la calidad necesaria, ¿no? En lo que es número todavía, no estamos viendo aquí la competencia técnica, ¿no? Entonces, necesitamos garantizar esa concentración, que el sistema debe llegar mínimo 6 veces a atender a esa gestante, para hablar ya de una gestante controlada, ¿no? Y con todos los requerimientos técnicos que necesita cada atención, ¿no? Luego tenemos que calcular instrumentos, hay que usar acá el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Hay instrumentos de infraestructura, instrumentos de equipamiento, instrumentos de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo de rendimiento que me va a dar cada uno, ¿no? Luego tenemos la etapa ejecutiva o operacional, ¿no? Entonces, aquí se implementan ahí los recursos, la organización, la administración del programa, ¿no? Y la ejecución propiamente dicha, ¿no? La etapa de evaluación es la etapa final, ¿no? Entonces, la evaluación debe quedar programada desde el comienzo. Yo debo saber cada cuánto tiempo me voy a evaluar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, con el cumplimiento de metas, propuestas e indicadores, ¿no? ¿Cuándo vamos a evaluar? Trimestralmente, mensualmente, etcétera, ¿no? Entonces, en indicadores, es importante establecer los indicadores a trabajar, ¿no? Acá les voy a mostrar algunos indicadores, de estos indicadores que yo trabajaba en el Lima Este, cuando fui director de epidemiología de Lima Este, ¿no? Ahí implementé el equipo de trabajo de la CIS de inteligencia sanitaria, por ejemplo. Entonces, hay un objetivo específico para el cual construir el indicador, hay una denominación del indicador, hay un valor específico, hay una definición operacional del indicador, una forma de cálculo del indicador, una fuente auditable, ¿no? ¿Cuál es la metodología de recolección de la información para trabajar ese indicador? Acá, por ejemplo, dice informe y libro de actas de la DISA, cuando se llamaba DISA en esa época, yo trabajaba cuando se llamaba DISA, y informe y libro de actas también de la DISA, ¿no? Luego viene las línea de base, ¿no? Luego viene la meta, luego viene
la meta trimestral ejecutada y la forma de ejecución, ¿no? Entonces, esto es una matriz de indicador que tenemos que construirla para los indicadores con los cuales me voy a evaluar dentro de mi plan de actividades programado para el año, ¿no? Entonces, al final, el objetivo es, en base a esos indicadores, es que yo voy a ver si alcancé la meta o no lo alcancé. Porque la meta lo voy a trabajar en base a los indicadores planteados. Y que no deben estar divorciadas de las metas sanitarias nacionales, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que responder a las políticas de salud del Estado y del sector, ¿no? Entonces hay un ejemplo de programación, para eso utilizamos una matriz de programación. Aquí voy a mostrar una matriz que trabajamos para la programación de actividades anuales y con eso nos evaluamos también, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es de lo que yo trabajo en el Hospital Hipólito Unanue actualmente, ¿no? Entonces yo tengo acá mi matriz de vigilancia epidemiológica y de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, todo lo que programo en el año, ¿no? Y esto me sirve como instrumento de evaluación también, ¿no? Y con eso estoy ajustando, por ejemplo, acá hay acciones operativas, hay una unidad de medida, hay una meta, hay actividades. Pero eso tiene que estar ligada a un objetivo institucional, ¿no? Y luego tenemos las tareas. Decíamos, la actividad es la que va a estar reflejada al objetivo o a la meta estratégica. Pero una actividad todavía se descompone en tareas, ¿no? Y es la tarea la que le voy a asignar a cada recurso humano. Y es ahí donde yo voy a saber qué me tiene que producir cada uno de mis trabajadores, ¿no? Y eso lo programo durante todo el año, mensualmente. Acá está mensualizado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la meta de cada uno para el mes? Y luego eso, para mi evaluación, lo consolido en el trimestre, ¿no? Tengo programado para el trimestre, luego ejecutado para el trimestre. Segundo trimestre igual, programado, ejecutado. Programado, ejecutado hasta el cuarto trimestre. Y luego mi meta anual, ¿no? Si lo logré, no lo logré. Al final tengo un sistema de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, acá si yo le cambio, si solamente logré 30, cambia de color, ¿no? Esto se llama un sistema de monitoreo con los colores del semáforo, ¿no? Entonces, rojo, estoy en riesgo, que no logré el mínimo de la meta esperada, ¿no? Si logré, por ejemplo, 80% acá, vamos a poner acá 50, no lo voy a poner. Entonces, bueno, 50 ya está por encima del 96, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí 45, ¿no? Se pone amarillo, ¿no? Pues amarillo significa que estoy en proceso, ¿no? Y es una meta aceptable todavía, ¿no? Ya, cuando es verde significa meta cumplida, ¿no? Entonces, este es un aplicativo que lo hemos diseñado para hacer un monitoreo de nuestras actividades de ejecución. Entonces, lo he definido en todas mis áreas de desempeño. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Vigilancia epidemiológica, hacemos vigilancia de salud ocupacional, hacemos control en salud ambiental y hacemos investigación, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se ha ido trabajando durante el año 2019, ¿no? Bueno, en 2019 nosotros ganamos el premio en base al cumplimiento de metas y a la mejor ejecución de actividades, ¿no? Entonces, es otra cosa importante, que también a nivel institucional debería existir motivaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo motivo? Dándoles, aunque sea un premio, nos dieron a nosotros un diploma, pues, ¿no? Y una resolución ahí de directoral que nos sirve para el currículo también, ¿no? Pues debe ir con copia al legajo, aunque no te dan dinero, ¿no? Pero también hay dinero que se plantea, por ejemplo, ahorita nosotros a nivel ministerial, ¿no? Todas las instituciones trabajamos lo que se llaman acuerdos de gestión, ¿no? Y en esos acuerdos de gestión ya tenemos indicadores de cumplimiento de los acuerdos de gestión. Si logramos pasar el 90% de estos acuerdos de gestión, a cada trabajador de la institución le dan un sueldo adicional como premio. Entonces, eso es una parte importante en la planificación de actividades, cómo también motivamos al trabajador a que se logre ese cumplimiento. Pero las motivaciones también deben tener sanciones, ¿no? Aquel que no cumple, pues, porque no solamente se debe haber premios, también debe haber sanciones, es otra cosa importante, ¿no?
Bueno, es importante hacer el diseño de actividades, ¿no? Entonces, el diseño de actividades debe estar en función al objetivo general y a los objetivos específicos, ¿no? Y que son los que nos sirven de base para proponer las actividades, ¿no? Al final, vamos a descomponer ahí qué actividades necesitamos para lograr los objetivos de determinado programa o de determinada componente sanitario, ¿no? Bueno, esto es lo que quería hoy día eh, transmitirles a ustedes, ¿no? Ya la clase lo estamos subiendo no se pueden subir en el subweb, ¿no? Sí están acá en el Microsoft Teams, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, estamos a la espera de sus preguntas, ¿no? O alguna participación de los colegas que también han asistido a esta reunión, ¿no? Bueno, parece que no hay preguntas. Dime. Adelante. Doctor, disculpe, ¿nos podría dar otro ejemplo más, así como, por ejemplo, nos hizo un ejemplo sobre sala de partos en la parte de concentración, cobertura y rendimiento? ¿Nos podría dar otro ejemplo similar? Eso se da en cada componente, pues. Por ejemplo, hemos visto uno en lo que es en sala de partos. Otro vamos a ver en lo que es niño protegido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un niño tenemos el calendario vacunal, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al calendario vacunal, necesitamos ver cuántas vacunas necesita recibir en el año ese niño. Entonces, en base a eso, vamos a ver si realmente la concentración es el número de atenciones o de, digamos, entrevistas que tengo que tener con el niño para poder ponerle la vacuna que le corresponde, ¿no? Que es lo mínimo, ¿no? Entonces, si no logro eso, entonces no voy a lograr la concentración adecuada, ¿no? Entonces, para cada niño tengo que programarle un número mínimo de visitas al establecimiento o de visitas a su domicilio también, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el niño no viene? Nosotros no vamos a esperar que venga el niño. En vacunas hay un plazo para poner la vacuna. Y ahí el primer nivel de atención tiene lo que se llama la visita domiciliaria. Entonces, deberíamos planificar ahí las visitas. Las visitas deben tener un objetivo, un sentido. Pero para eso tengo que tener la buena planificación de actividades. Entonces, yo tengo que conocer mi jurisdicción, ¿no? Yo les contaba, no sé si a ustedes, yo trabajé un tiempo en la atención primaria, ¿y cuál fue mi primer trabajo, mi primera acción cuando llegué al establecimiento? Trabajé en Santa Eulalia cuando había el programa de fortalecimiento de servicios de salud, ¿no? Lo primero que hice es hacer un croquis del pueblo. Y en cada croquis levanté un censo. Y sabía exactamente quién vive en cada casita, que lo dibujé, de todo Santa Eulalia, ¿no? Y yo sabía exactamente si ahí vive un niño, si vive una mujer en edad fértil, si tenemos un sintomático respiratorio, lo tenía ya identificado. Y con eso trabajé un mapa y hacemos un monitoreo, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía en una vivienda niños menores de 5 años, que es población sujeta de programación para vacunas. En realidad es el niño menor de 1 año, pero cuando el niño no ha sido vacunado en ese plazo, entonces tengo que recuperar y vacunarlo hasta los 5 años, ¿no? Pasar los 5 años ya perdí la oportunidad ya, ¿no? Entonces, en función a eso, yo sabía si a ese niño realmente ha sido ya vacunado alguna vez en el establecimiento y con eso le hacía su seguimiento. Y lo ponía en el mapita, como sabía en qué vivienda estaba, le ponía un alfiler. Si le ponía un alfiler amarillo, significaba que ya lo identifiqué, que ya lo ingresé al calendario vacunal y que está en proceso de lograr su cobertura. Eso es al inicio del año. Al final del año, ¿cómo debería terminar ese niño? Debe terminar con un alfiler verde. ¿Qué significa alfiler verde? Que logré protegerlo. Pero yo encuentro por ahí un niño que nunca vino al establecimiento, le pongo un alfiler rojo. Entonces ese alfiler rojo significa que acá hay un niño que no ha venido al establecimiento. Y ahí
Hablo con la enfermera, señorita enfermera, mire, en esta vivienda hay un alfiler rojo en relación a vacunas. Así que programe usted su visita domiciliaria y vaya y visítelo y vacúnelo. De esa manera ya no tenemos puntos rojos, tenemos amarillos y verdes. Al final de año todo debe terminar en verde, todo mi mapa, ¿no? Y le estoy hablando de qué año, de 1993. Luego establecí con eso un sistema también en Lima Este. Yo fui el fundador de la Oficina de Epidemiología de Lima Este. En Lima Este yo hice el sistema de sectorización en salud. Igual, con ese mismo mecanismo, para ver lo que es coberturas, lo que es rendimiento y todo eso, trabajé con el peor establecimiento de salud de Lima Este, que era en esa época Amauta. Amauta tenía los peores niveles de los indicadores, de los programas de salud. Y trabajaban 8 trabajadores ahí. Con los 8 trabajé la sectorización y dividí a Amauta en 8 sectores. No eran 8, eran en realidad 13 sectores, pero que tenían un tamaño equivalente. O sea, no podían tener menos de 10 manzanas ni más de 20 manzanas cada sector. A cada trabajador le asigné un sector para que me levante información nada más. ¿Cuál es el objetivo del trabajador? Levantarme información de todos los programas de salud. O sea, ¿dónde tengo gestantes sin identificación y control? ¿Dónde tengo niños que no han sido identificados y luego vacunados? ¿Dónde tengo sintomáticos respiratorios? ¿Dónde tengo personas con, digamos, febriles, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos todos los programas, ¿no? Antes trabajamos con los programas verticales en esa época, 14 programas teníamos. Ahora tenemos las estrategias sanitarias, siguen existiendo los programas dentro de las estrategias sanitarias, pero igual hay que identificar cuáles son las coberturas que tenemos que alcanzar en cada uno de estos programas de las estrategias. Y en función a eso yo voy a trabajar mi rendimiento, voy a trabajar mi cobertura, ¿no? Y mi asignación de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Todos los sábados nos reuníamos para ver, el responsable del sector 1 y sector 2. Tráigame su información, quiero ver qué han encontrado. Vamos a ver del programa de inmunizaciones. ¿Cuántos niños tenemos en su sector? Y dígame en qué vivienda. Y ahí empezábamos a colocar los alfilercitos, ¿no? Ah, niño número 1. Sí, ha venido una vez, ya recibió una dosis. Alfiler amarillo. Niño número 2. Nunca ha venido al establecimiento, nunca ha sido captado. Alfiler rojo. En la vivienda que le corresponde. Y en base a eso, la semana que viene, el día lunes, porque todos los sábados nos reunimos, el día lunes, enfermera, programa de visitas domiciliarias a esta vivienda, esa vivienda, ya estaba definido. Ahora, ¿cómo trabajan las visitas domiciliarias? Me voy a hacer visita, dice, o me voy a hacer trabajo de campo. La verdad que no sabemos a dónde van, ni con qué objetivo, porque no está planificado, no está estructurado, no está sistematizado, ¿no? En el primer nivel tienen que empezar a programar actividades así, ¿no? Con un objetivo, con una misión, ¿no? Y empezamos a trabajar. En 3 meses logró ser el primer establecimiento de Lima Este. Luego planteamos la sectorización para todo Lima Este. Empezamos a trabajar los croquis de todos los establecimientos. Pero al final, pues, hubo un cambio de gobierno, me sacaron del sector. Vino uno de mis alumnos, que fue uno de los peores alumnos del PREC, ¿no? Yo lo desaprobé todavía, ¿no? Y él vino con una resolución en el gobierno de Toledo, cuando el inicio del gobierno de Toledo: doctor, soy el nuevo director de epidemiología de Lima Este. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues así es la política. Aquí está el cargo, ¿no? Pero tenemos todo este programa que tenemos que trabajar. Mi recomendación es que lo siga, lo cumpla. ¿Usted cree que lo continuó? No, lo desechó. Y definitivamente hasta la fecha no tenemos sectorización en el país. Que nosotros ya lo aplicamos en Lima Este en varios establecimientos, tuvimos éxito, porque en el tiempo que estuvimos ahí fuimos la DISA con los mejores indicadores nacionales, ¿no? Pero luego empezó a quebrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mezquinos a veces en el comportamiento también, ¿no? Entonces, lo que hizo el otro, no, pues no, eso ha sido su programa. Y yo no voy a tener que eso continúe para que tenga éxito, tenga reconocimiento. El objetivo en salud pública, nosotros no tenemos que trabajar por beneficio personal, ¿no?
Tenemos que despegarnos de eso. Hay que trabajar siempre por beneficio común, por beneficio de nuestros usuarios. ¿Y quiénes son nuestros usuarios? Siempre lo he dicho. Primero, mi usuario interno. Tengo que garantizar que mi trabajador esté bien identificado. Ustedes van a mi oficina de epidemiología, todos mis trabajadores me aman ahí, ¿no? Porque le damos el nivel que le corresponde a cada uno y le estamos enseñando constantemente, ¿no? Pero luego les concientizamos que el objetivo de nuestro trabajo es el usuario externo, porque tenemos que tener una población satisfecha, ¿no? Aunque después la OSI viene y nos fastidia, ¿no? Ahorita me está fastidiando la OSI. Yo he sido el primer hospital en trabajar la respuesta sanitaria al COVID. Y ustedes me han visto por televisión de repente, ¿no? Sin embargo, siendo el primer hospital y hemos atendido la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional, ahorita la OSI está que me fastidia, haciéndome perder tiempo, respondiendo cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, pues, porque así es el sistema, ¿no? Bueno, no sé si respondí a su pregunta, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna participación de los colegas presentes? O ya damos por terminada la clase, ¿no? ¿Qué dice el doctor Alvites? Ya está bien. Doctor, si no hay preguntas, si no hay intervenciones, ya ha terminado su clase, doctor. Yo creo que en la práctica vamos a ampliar estos ejemplos que ha pedido el alumno y algunos otros temas más el día de mañana sábado. Muy bien. Entonces, un abrazo para todos, cuídense. Mantener el distanciamiento social, todavía no nos hemos liberado de la pandemia. Hay mucha gente que se está comportando como que ya no hay pandemia, ¿no? Que no nos pase lo que le está pasando a Europa. Ahorita en Europa la situación está complicadísima, ¿no? Bueno, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.